Hola amigos, ¿qué tal? Estoy de viaje y bueno, toca la hora de grabar un vídeo para hoy y me gustaría hablar sobre muchos temas. Ayer he empezado a hablar sobre los yamas, empecé con la verdad y hoy quería seguir, pero de golpe me di cuenta que hay una cosa muy importante que nos toca a todos, que nos lanzamos en ese camino del mundo espiritual, del yoga. Empezamos a hacer todo lo que hacemos, empezamos a hacer posturas, respirar de una cierta manera, conectar con la energía, con el prana, hacer meditaciones, hacer otras cosas de ese tipo, conectar más con las herramientas del yoga y empezamos a sentirnos muy bien. Y queremos que todo el mundo tome ese camino para sentirse igual. Queremos compartir la práctica con todos. Y por eso muchos de nosotros se hicieron profes de yoga, como yo. Me encantó tanto que quería enseñar a los demás. Pero ¿a quién y cómo enseñarlo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente que ha empezado en ese camino y al principio estaba, wow, mucho entusiasmo. Me gustaría enseñar a todos mis alumnos, a todos mis vecinos, perdón, a todos mis familiares, a todo el mundo que conozco. Pero realmente está cualquier persona preparada para lo que tú sientes que te gusta y te hace bien. Porque en el momento que empiezas a convencer a alguien, mira, eso te va a hacer bien, tienes que ir ahí, tienes que hacer eso, es posible que le vas a hacer un deservicio. Conozco mucha gente que dice, wow, mi hijo o mi hija o mi amigo o mi amiga necesita yoga, pues los voy a mandar a tus clases. Pues no, por favor no. Cada uno tiene que sentir la llamada dentro y desde ahí empieza el camino. Y ahora, una cosa, ¿qué es realmente el yoga? ¿Qué es la práctica espiritual? No es hacer cosas para sentirte mejor, porque cuando lo haces así, te olvidas de un aspecto muy importante. ¿Qué es lo que te hace sentir mejor? ¿Es porque haces ejercicio? ¿Es porque hacer el ejercicio te sana? No, realmente lo que pasa, todo lo que haces despierta en ti un estado interno, despierta en ti un sentir. Puedo decir, despierta en ti el sentir, porque mucha gente no siente. Piensa que siente, pero piensa. Por ejemplo, si preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Pues es que estoy enfadado con esa gente que me ha hecho de tal cosa. Vale, pues el enfado tal vez es un sentir, pero tanto hablas sobre otras cosas que ni siquiera te das cuenta que sientes. O dices, siento que ese debería pagar para lo que ha hecho. Pues eso no es un sentir, eso viene de la mente. Y la mente casi todo el tiempo está en control. Entonces, hay que tomar nota de eso. ¿Qué es la práctica espiritual? ¿Qué es el yoga? Pues el yoga realmente no es nada. El yoga es un estado donde la mente no existe, donde conectamos con la parte más sutil y más profunda que reside en nosotros, que es una semilla de Dios. Nos damos cuenta que somos el todo, somos la fuente, somos la creación. Pero hasta llegar ahí hay que borrar muchas cosas, hay que callar la mente. Y por eso Patanjali dice que el yoga es el fin de la mente. Cuando la mente se calla completamente, te despiertas. Pero claro, hasta ahí hay un camino muy largo y hasta llegar a ese estado hay que pasar por otros estados, cada uno más y más sutil. O sea, empezamos de lo burdo y llegamos hacia lo más y más sutil. Es un recorrido, ¿vale? Es un recorrido desde lo que es externo, burdo, desde el cuerpo, desde la materia, hacia lo sutil. Para hacer ese recorrido se requiere mucha paciencia y se requiere que alguien nos guíe por todo eso, porque si no, a veces se nos hace muy difícil, porque no comprendemos qué pasa, no comprendemos por qué hacemos ciertas cosas, qué deberíamos hacer, qué deberíamos encontrar en ese camino. A veces nos desmotivamos porque no nos damos cuenta por dónde ir y cómo relacionarnos con lo que hacemos. Entonces, el momento que empezamos desde el plano burdo, por ejemplo, las posturas, los asanas, todas esas cosas, pues nos sentimos bien y eso nos motiva a seguir más adelante. Pero llegamos a un punto en cual no nos sentimos igual que antes. Nos sentimos bien, pero ya no hay ese impacto, esa diferencia desde el principio.
tocamos un plafón. Y aquí es un poco difícil de seguir adelante y tener la misma motivación. Ahí es donde mucha gente se estanca, donde mucha gente se aburre y no sabe qué hacer y deja la práctica. Realmente los grandes sabios dijeron que la práctica tiene que empezar con una purga total de lo que es la vida de uno mismo. Y esos son los yamas y los niyamas, ese código ético y personal de un practicante, de un iniciado. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Empezamos a soltar capas de nuestra vida, soltar cosas que pensamos que hasta un punto nos han servido. Empezamos a soltarlas y empezamos la transformación. Pero eso es algo que tal vez es más relacionado con nuestro estilo de vida, con el comportamiento, con el carácter, con todas esas cosas. También dicen los Yoga Sutras que la práctica más sencilla y más directa está compuesta de 3 cosas. 1, disciplina. 2, estudio personal, autoconocimiento. Y 3, entregarse. Entregarse al ser superior, entregarse a Dios. En el momento que ponemos en marcha esos 3 aspectos en nuestra vida, ya tenemos una práctica que nos acerca cada día más de lo que es el estado del yoga. Pero igual así hay un camino muy largo por recorrer. Y en ese camino siempre ayuda una guía. La cosa es que si no sabemos hacia dónde vamos, si no sabemos por qué hacemos todo lo que hacemos, nos quedamos un poco desmotivados. Además, si intentamos meter con la fuerza en la vida de alguien todos esos conocimientos, les va a rechazar. Y por eso la espiritualidad se enseña en gotitas pequeñas. A veces no comprendemos que la verdadera espiritualidad no es un hacer, es un deshacer. Es soltar conocimientos que pensamos que tenemos, que realmente no son conocimientos, son condicionamientos. Y en el momento que empezamos a soltar esas cosas, la energía empieza a fluir de otra manera. Conectamos con otros aspectos de nuestro ser, conectamos con otros aspectos y la vida, lo que podemos percibir hacia afuera, nos muestra cuál es el camino. La vida es como una mapa que nos guía por dónde ir. Pero para llegar en ese punto de llegar a esa realización, tenemos que pasar por muchas etapas, muchos pasos, que cada vez nos muestran más y más y más que esa es la realidad, esa es la verdad. He hablado ayer sobre la verdad y he dicho que el camino hacia la verdad verdadera es reconocer dónde mentimos, reconocer dónde nos engañamos a nosotros mismos. Porque en el momento que te das cuenta de eso, dejas de engañarte, dejas de mentirte. Y la purga, la sanación empieza. Hasta que no reconocemos eso, nada pasará. Y eso es así, o sea, pasa lo mismo con todos los demás aspectos de nuestra vida. Y todas las herramientas que aprendemos en una práctica como el yoga nos ayuda en esa purga, en ese soltar. Realmente todo está en nosotros, todo el conocimiento, todo lo que podemos ver hacia afuera está en nosotros. Cuando leímos, por ejemplo, un texto sagrado, eso es un espejo. Ese texto nos hace conectar con ciertas cosas que están dentro de nosotros. Cuando leo, por ejemplo, los Yoga Sutras o cuando leo la Biblia, el Corán o otros textos tan potentes como esos, no estoy leyendo como cualquier otro libro. Es una investigación de uno mismo. Es una mapa que nos acerca cada vez más y más de lo que es en el centro, en el corazón espiritual, esa chispa de Dios. Todos los personajes que encontramos, por ejemplo, en la Biblia o en Bhagavad Gita o en otros textos tan potentes como esos, no son nada más que alegorías de estados, de lo que sentimos. Nos acerca cada vez más de nosotros mismos. Y en el momento que comprendemos esas alegorías, comprendemos, vale, ahora me siento así, ahora estoy así, ahora estoy así, ahora estoy así. Y todo eso nos acerca más y más de ese estado final, de ese estado transformativo, de ese estado inicial de lo que es el yoga. Cuando nos nacemos perfectos, nos nacemos puros yogis, nos nacemos callados, no hay mente ahí. Un bebé, un niño, mira alrededor suyo y todo lo que ve es la verdadera realidad, la verdad.
y nada tiene nada tiene una palabra, no hay palabras ahí. Nada tiene una definición, no hay definiciones ahí. Un árbol es más allá que la palabra árbol. Entonces el niño empieza a conectar con eso. Y poco a poco está condicionado para que pueda comprender cómo funciona ese mundo en que vive. Los padres le dicen, mira, eso puedes hacerlo, eso no está bien hacerlo. Y el niño empieza a rechazar ciertos aspectos de sí mismo, empieza a abrazar otros aspectos y poco a poco se está condicionando. También poco a poco empieza a ver el mundo a través de esos filtros. Y cuando empiezas a ver el mundo y todo lo que hay fuera a través de ciertos filtros, cuando no entiendes qué es lo que puedes ver ahí, pues empiezas a distorsionar lo que es la realidad, la verdad. Y toda la gente vive ahí. Entonces, cuando conectamos con la práctica espiritual, nos enseña que hay que hacer ahora el camino al revés. Hay que descondicionar. Hay que ir para atrás para ir adelante. Y eso es muy bonito y a la vez muy difícil, a la vez muy fácil y a la vez muy difícil de comprender. Todos los textos místicos son muy sencillos, te hablan de una manera muy directa, pero para poder comprender esos textos tienes que tener el corazón abierto y dejar la mente que se calla, porque solamente lo vas a poder aprender desde ahí, desde el corazón. Se habla también, aparte del estudio personal, del trabajo con uno mismo, del autoconocimiento, cuando hablamos de Swadhyaya, hablamos también del estudio de los textos místicos, de los textos sagrados. Pues realmente para poder comprender esos textos y conectar con esos textos, tenemos que reconectar con el estado de niñez, de infancia, cuando la mente no existía, solamente existía la experiencia directa. Y en ese momento, cuando a través de la experiencia directa conectamos con la práctica, conectamos con la enseñanza, conectamos con todo lo que hay ahí, es cuando aprendemos de verdad. Entonces, ¿cómo enseñar la práctica? Pues de una manera muy sencilla y muy directa. No tienes que pensar en coreografías complicadas, de posturas, de todo ese tipo de cosas. No hace falta, porque realmente no se trata de eso. Si vamos a enseñar a alguien coreografías complicadas, eso es lo que vamos a enseñar. El yoga es fácil, como dijo mi maestro Manju. El yoga es fácil, la mente es complicada. Entonces, en el momento que complicamos más y más la cosa, nos damos cuenta que enseñamos desde ahí. Y eso no tiene mucha fuerza. Tal vez nos ayuda a cosmetizar el cuerpo y cosmetizar más la misma mente, pero no nos ayuda a acercarnos del corazón, de nuestro centro. Entonces, la manera más sencilla de enseñar es de una manera sencilla. Hablar desde el corazón, conectar con el sentir. ¿Qué siento? ¿Cómo puedo transmitir ese estado? Cuando estoy muy relajado, muy tranquilo, ¿qué es lo que me hace sentir bien? Pues es la tranquilidad, es que la mente se calla, claro, eso es. Por eso te sientes bien, porque no hay mente. ¿Qué te ayuda a hacer eso? Pues me ayuda cuando respiro así o me muevo. Sí, claro, pero ¿por qué te ayuda? Conecta contigo mismo. Mira, qué es lo que sientes cuando mueves el brazo, cuando estiras el vientre, cuando abres el pecho, cuando respiras de una cierta manera, cuando no respiras? Entonces, empieza a observar cómo te sientes cuando haces todas esas cosas. ¿Qué sientes cuando hablas siempre la verdad? Cuando en lugar de esconder tonterías de tu pareja o de tus padres o de quien sea, simplemente te rindes y hablas la verdad. O al menos lo que tú sientes que es la verdad, cuando no escondes nada de nadie. ¿Cómo te sientes? Al principio cuesta, ¿verdad? Es una tensión en el cuerpo y cada vez la tensión se va. Hay que pasar por esos estados. Igual como esos estados hay muchos más. Entonces la manera de enseñar es una sencilla. Enseñar a cualquier persona que el yoga es algo sencillo y tal vez no es algo de enseñar, sino es un sentir. El yoga es un estado, es un sentir y cada vez que te sientes más, que te abres más al mundo interno, te abres también a ese estado. Cada vez que descubres en ti más a Dios, cada vez te acercas de Dios más. Y al final te vas a dar cuenta que Dios es en ti. Y cuando te das cuenta que Dios es en ti, cuando miras fuera, todo es Dios. Porque lo que reflejas eres tú mismo. Y eso es la unión de cual se habla en el yoga. Eso te transforma en un ser integral, porque en ti ya no hay división. Ya no hay uno que dice por allá y otro que dice por acá.
Todo en ti va a la misma dirección, todo en ti es conectado. Eres un ser integral y ahí solamente hay Dios. Y es lo que vas a proyectar fuera. Esa es la manera de enseñar, esa es la manera de comprender la práctica, la manera más sencilla. Hay que conectar contigo mismo y empezar a sentir, despertar el sentir. La práctica es despertar el sentir hacia tú mismo. Eso es el verdadero autoconocimiento. Un abrazo grande, amigos. Mañana más. Chao.